Pues continuando con nuestros estudios, hoy 11 de febrero del 2021, nos han solicitado que profundicemos en el tema de qué sucede cuando antes de nacer el cuerpo que se está gestando durante el embarazo se destruye o simplemente se sale en lo que llamamos el aborto espontáneo. Cuando digo se destruye, me estoy refiriendo a un aborto provocado. Y cuando es espontáneo, simplemente, por alguna razón, no continúa el proceso y se interrumpe. A esto se le llama aborto. Y es importante tener en cuenta que desde antes de la concepción, todos nosotros hemos pasado un proceso de preparación complejo para que tengamos ese vehículo que se va a construir durante 9 meses. Y ya está determinado incluso el sexo que vamos a tener. Y claro, nosotros no somos conscientes de todo eso. Necesitamos ayuda. La madre participa sola, también inconscientemente durante las primeras 3 semanas. Desde el momento de la concepción, así como nosotros hacemos nuestra propia digestión inconscientemente, la madre está realizando el proceso llamado embrional de las primeras 3 semanas, en las que se multiplica la célula 6 veces. O sea, el cigoto que aparece como huevo fecundado, porque se unió el espermatozoide que trae en su cabeza el átomo simiente, o sea, la semilla del cuerpo físico del espíritu que va a encarnar. Y en el óvulo se encuentra el átomo simiente del cuerpo vital. De manera que cuando se unen, comienza el proceso y todo esto la madre lo realiza dividiendo primero esa célula inicial en 2 y luego en 4, continuando en 8, 16, 32, 64, 6 veces. Y es cuando nosotros tenemos ya una figura, una forma, un conjunto de células que por su forma se llama mórula. Parece una mora. Y es entonces que a partir de cierto momento el alma comienza a participar. Hasta antes de ese momento el alma no participa. Y dependiendo el grado de evolución que tenga, va a participar más o menos para darle su sello individual. De manera que comienza una invaginación. A esto se le dice cuando comienza a producirse una interiorización, una cavidad dentro de esa mora o mórula, de manera que se va a formar una gástrula. Esto gastro significa cavidad, como el caso del estómago. Se forma una cavidad haciendo la llamada plástula. Todo esto se describe en embriología, de manera que estamos viendo el efecto del alma, porque necesita hueco para poder instalarse gradualmente luego. El alma, cuando influye en la vida,
siempre construye huecos. Y es por eso que los vegetales no tienen órganos tridimensionales, ahuecados. Es a partir del reino animal que el alma es capaz de hacer una transformación de la sustancia orgánica y entonces genera estos órganos que en el reino animal superior ya son muy complejos y en el humano llega a su máxima complejidad. De manera que comienza todo un proceso allí en la que intervienen fuerzas dirigidas por ciertas entidades que se conocen como espíritus de la naturaleza, que están ayudando en el proceso de la formación. Y cuando se llega a cierto momento en la gestación, se hace la conexión directa cuando ya se ha formado el corazón. Y entonces el corazón comienza a latir. Pero antes de existir el corazón, ya existe la sangre circulando en el feto. Ya existe sangre circulando y aún no palpita el corazón. Esto comienza a suceder cuando, al crecer y desarrollarse, la gravedad comienza a influir más y entonces necesita optimizar el proceso mismo circulatorio. Y entonces el corazón comienza porque ya se hizo la conexión con el espíritu que está allí en la periferia, en el aura de la madre. No se encuentra todavía dentro de sus vehículos, en este caso del cuerpo físico, porque apenas se está conformando, se está haciendo. Igual que cuando se está construyendo una casa, pues la gente no se va a ir allí a habitarla hasta que termina. Igualmente un automóvil, mientras se está construyendo, nadie lo maneja, lo usa. Igualmente este cuerpo se está construyendo y el dueño todavía no lo puede usar, por lo tanto no está instalado dentro. Esto va a suceder después de que el organismo haya acumulado suficiente hierro en la sangre, incluso niveles superiores a los de su madre, que son los niveles más altos que va a tener en toda su vida, justo antes de nacer, porque va a requerir el hierro como instrumento de la encarnación. Y es en el momento de la primera inhalación, que es cuando sucede esto que llamamos la encarnación. Y entonces es cuando el espíritu toma la carne de lo que está hecho su cuerpo y comienza a respirar. Entonces, en la primera inhalación entra. Y así continúa toda su vida hasta que en la última exhalación se retira. Aquí necesitamos comprender que entonces antes de nacer, si se interrumpe el proceso, no podemos llamarle muerte todavía. Simplemente no nació. No se había instalado todavía en su cuerpo. Por lo tanto, no se le denomina muerte. Se llama aborto. Desde el punto de vista legal, tanto en medicina como socialmente. Y cuando esto sucede de manera espontánea, está manifestando allí una razón espiritual. ¿Por qué es que se interrumpió? ¿Qué sucedió? Que no pudo completarse para que haya nacido. Uno a veces se pregunta, pareciera que la naturaleza a veces comete errores. O pudiera pensarse que la madre
debió cometer tal vez algún error. Se expuso a ciertas sustancias, hizo ciertas actividades, tomó ciertos líquidos, alcohol, algunas sustancias, se expuso a radiación, etc. Uno se pregunta, ¿qué hicimos mal? ¿O qué pasó que no se logró el producto para que naciera un niño? Y pues podemos nosotros encontrar físicamente tal vez alguna causa. Pero detrás de cualquier causa física, que a fin de cuentas es la expresión externa de una causa espiritual, porque en el mundo físico se están manifestando los efectos de causas invisibles que se encuentran en los mundos superiores. Y aquí estamos hablando del destino, que se conoce como el karma en sánscrito, pero es el destino que todos tenemos desde antes de nacer, determinado con inteligencia y mucha sabiduría por entidades superiores al ser humano. En el caso de un ser humano interviene un ángel, que es el encargado de encontrar la madre y el padre más adecuado para esta encarnación, que le permitan al espíritu continuar el proceso de aprendizaje en el que se pudo haber quedado en la encarnación pasada. Este ordenamiento debe de ser adecuado y debe de ser la familia adecuada en la que tenga que nacer. Nosotros no tenemos la capacidad de poder escoger entre todas las madres futuras posibles y todos los futuros padres quiénes son las mejores opciones. Es así como el ángel del destino, los señores del karma le llaman, son los encargados de esto. Entonces, si ocurre un aborto espontáneo, es muy probable que haya una razón espiritual de destino, de manera que se interrumpe. Uno pudiera incluso incursionar en alguna reflexión de posibles causas, pero siempre serán solo especulaciones. No sabremos nunca exactamente por qué se interrumpió, pero puede existir la posibilidad de que ese espíritu que estaba esperando nacer y que no pudo, puede ser que haya hecho algo, haya sembrado algo, generado una causa para que ahora se exprese como cosecha, como efecto en este aborto, que es espontáneo y que evitó que naciera en el momento que se programaba, porque pues por lo general pues son 9 meses de gestación. Y entonces, si ese espíritu en una encarnación pasada se involucró ayudando a que se cometiera el aborto de alguien, tiene cierta responsabilidad. Es alguien que asistió a un aborto. Entonces tiene una responsabilidad. O puede ser la misma madre quien haya tomado esa decisión de hacer el aborto. O puede ser el padre, que fue el que la presionó o la obligó. O bien, como dije, los que participaron. La cuestión es de que hay cierta responsabilidad, de hecho. De manera que esto es lo que nos permitiría comprender que no hay un error. Desde el punto de vista físico, simplemente sí se interrumpió. Y uno puede preguntar, ¿para qué?
todo el proceso de la concepción tan laborioso y tan complejo para que luego se interrumpa, porque hay causas, hay razones de orden espiritual. El espíritu no se da cuenta, no tiene conciencia. Cuando se encuentra en el aura de la madre y no está viviendo dentro de su cuerpo, no es consciente, simplemente tiene que esperar más tiempo hasta que hay una nueva concepción que por lo general, si la mujer es joven, la que va a ser su madre, pues se puede embarazar pronto nuevamente. Y entonces vuelve a instalarse por medio de la entidad encargada el átomo simiente de su cuerpo físico en el espermatozoide, en un espermatozoide del futuro padre. Y en el óvulo, el átomo simiente del cuerpo vital. Se requiere la presencia de estos átomos o semillas para que haya un embarazo. Por eso es que si observamos que tenemos un esperma, millones de espermatozoides, de un joven sano, y tenemos un óvulo, que es el que produce la mujer. Es interesante observar que el hombre produce millones y la mujer produce solo uno, por lo general. Y si no existe un alma, un espíritu, esperando nacer, podemos intentar todas las veces que queramos, sea en la cópula, sexualmente, o in vitro, y tratar de unir algún espermatozoide con el óvulo, pero no va a haber fecundación. No hay embarazo, porque no hay nadie que esté allí esperando nacer. Solamente cuando se ha instalado el átomo simiente en la cabeza de un espermatozoide y el átomo simiente del cuerpo vital en el óvulo de la mujer, es entonces cuando va a haber fecundación. Así que el espíritu que no pudo nacer porque hubo un aborto espontáneo, espera. Y entonces vuelve a darse las condiciones y comienza nuevamente a gestarse un nuevo vehículo físico, un nuevo cuerpo. Y es entonces que en las familias pueden a veces las madres todavía conservar un sentimiento de haber perdido a un hijo. Pero es bueno recordarles que si tuvo más hijos después, lo más probable es que ese espíritu ya nació en los otros hijos, en el siguiente hijo. Es muy probable. Esto es lo que nos comunican los que han investigado este asunto. De manera que no hay que conservar ese sentimiento. Por supuesto que cuando el aborto no es espontáneo, esto se complica. Se complica mucho para la persona que lo está haciendo. Desde el punto de vista psicológico, primeramente. Desde el punto de vista del espíritu, simplemente se interrumpió. Es inconsciente. Se tiene que esperar. Pero la madre puede desarrollar un sentimiento de culpa que le acompañe por toda su vida. Esto es terrible. Por eso es que se dice que se complica el asunto, porque ella tiene que tener una razón que justifique el haber tomado esa decisión, que desde el punto de vista social, algunos mencionan que está justificado cuando una jovencita es violada, una menor de edad, y por haberse embarazado, la ley en algunos lugares le permite que se realice un legrado, es lo que se llama antes de las 12 semanas, antes de los
los primeros 3 meses, ¿no? Que es todavía embrional el proceso, no llega a ser todavía una forma humana, un feto. Y entonces se hace el grado y esto se llama un aborto provocado. Pero tiene una justificación médica, social, y puede ser que no deje secuelas como las que estoy mencionando, cuando simplemente una mujer se embaraza sin haberlo planeado, es adulta, y pues puede tener la presión del padre, del ambiente social en el que se encuentra, o ella misma dice, no estoy preparada, no planeé esto. Entonces esto interrumpiría todo lo que yo he programado para mi desarrollo, mis estudios, mi trabajo. Entonces decide ella, en lugares donde está permitido legalmente hacer un aborto. Y además, en lugares donde no está permitido legalmente, sabemos que se realiza. Que además tiene el riesgo, por ser clandestino, de realizarse en lugares escondidos, en lugares en los que pueden intervenir personas tal vez poco profesionales, con mayores riesgos para la salud de la madre. Así que, a fin de cuentas, si el aborto fue espontáneo o provocado para el espíritu que iban a nacer, simplemente no es consciente de lo que está sucediendo, porque mientras nos encontramos antes del nacimiento, pero ya en la gestación de nuestro cuerpo, nosotros estamos como dormidos. Es un estado de conciencia que se le llama así. Estamos profundamente dormidos. Por supuesto que puede estar el espíritu en contacto con el mundo en el cual se encontraba antes de venir a la encarnación. Y esto se le llama estar soñando, estar visualizando todavía todo eso. Por lo tanto, no es consciente de lo que está pasando aquí, en el mundo físico. Es el momento del nacimiento cuando comienza a despertar gradualmente y darse cuenta que está en la tierra, que ya está aquí, en el mundo físico. Antes de nacer, está en el aura de la mente. No está en el mundo físico, no está sujeto a la gravedad de la tierra. No siente todavía realmente lo que el cuerpo le puede transmitir a un niño recién nacido. Frío, hambre, calor, dolor o incomodidad por lo que lo pueda envolver, que puede estar áspero, que puede estar incómodo porque está apretado. Porque en el momento de nacer va a tener impresiones sensoriales que le llegan la luz por los ojos y obviamente todos sabemos que dentro del útero hay penumbra. Es una penumbra allá adentro que no molesta al feto, pero cuando sale y ya el espíritu está dentro, percibe a veces lámparas que son colocadas directamente o indirectamente, pero él tiene que cerrar sus ojos porque es la primera vez que está percibiendo la luz exterior y puede incomodarle a sus ojos o puede haber ruidos que no escuchaba dentro del útero. Y puede percibir aromas, puede comenzar a percibir la temperatura, el líquido, el aire, etc. Entonces, esto es un comienzo de un despertar. Antes de nacer no estamos en conciencia de vigilia. Por lo tanto, no se siente el aborto, la interrupción. Y por eso también se dice que es un niño, una niña, desde el momento de nacer. Antes de nacer es un feto. Y sabemos que la coloración que tiene es parecida a cuando hacemos la última exhalación y quedamos como un cadáver. Se comienza a poner gris. Ese color o tono grisáceo es el que se tiene antes de nacer también, porque no está el alma o el espíritu, que es el alma individualizada, dentro del cuerpo. Y que además
pues es el oxígeno, es el que está haciendo esta coloración. Vamos a hacer nuestra primera pausa y continuar luego.